Okay. There comes a time. Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a una nueva entrega de Truco o Trato, el programa de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Bernabé, periodista y analista político. Muchas gracias por venir, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Víctor? Perfectamente. Muy bien. A Daniel seguramente le conocéis por su ensayo La trampa de la diversidad, que ha alcanzado, si no recuerdo mal, 11 ediciones y que creó una polémica tremenda que todavía se sigue debatiendo. Más tarde publicó La distancia del presente, un análisis político de los últimos 10 años y que milagrosamente ha sido elogiado por perfiles tan distintos como Andrea Levy, Maruja Torres, Pablo Iglesias y en este mismo podcast Kiko Matamoros, que es fiel lector de Daniel. Y ahora acaba de publicar Ya estábamos al final de algo, que analiza un poco la durísima situación en la que estamos y que vamos a empezar hablando de ese libro. Cuéntanos un poco. A mí me interesa sobre todo hablar contigo hoy de cultura y de izquierda, cultura y militancia. Me gustaría saber si en tu nuevo libro vamos a encontrar algo de esto. Algo hay, Víctor, efectivamente. Nada, oye, muy agradecido por estar aquí. Tenía ganas ya de poder cumplir la cita. Y bueno, este libro es un libro que ha tomado la excusa, digamos, de la pandemia. Del coronavirus, para recordarnos que de una u otra manera este mundo en el que vivimos, esta sociedad, ya tenía una serie de problemas subyacentes muy importantes. Este coronavirus ha sido como una caída del telón que, si observamos atentamente, nos ha permitido ver las bambalinas de cómo funcionaba todo. Yo en el libro digo que La sociedad es un libro que pretende contar cómo estaba antes el mundo del coronavirus, recordarnos qué era lo que sucedía, cómo nos hemos comportado, cómo nos estamos comportando en esta situación, ¿no? Y volver otra vez a lo general, trazando una serie de perspectivas. Y en el antes, pues hablo de que hay una serie de crisis subyacentes, una crisis económica, una crisis ecológica sin duda alguna, una crisis de la democracia liberal al final del sistema político, y hablo de una crisis identitaria y cultural. Y en ese sentido, pues es una nueva revisión de intentar explicar este mundo en el que nuestras identidades se han vuelto competitivas, que esto es una idea esencial que ya aparecía en la trampa de la diversidad, y que la pretensión que tiene esta idea es intentar explicar por qué permanentemente nos cuesta tanto encontrar complicidades, sujetos políticos grandes, por qué nos cuesta tener conexiones con personas que, aun siendo diferentes a nosotros, porque vivimos en una sociedad efectivamente diversa, nos cuesta ver exactamente cuáles son aquellos puntos de unión que tenemos con los demás, ¿no? Y que nos hacen poder formar parte de algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Esto tiene que tener algún tipo de explicación. Yo opto por observar que en un mundo en el que todos nos habíamos convertido en clase media aspiracional, es decir, esa especie de constructo cultural que nos hace creernos parte de una clase media realmente ya inexistente en muchos aspectos, optamos por forzar nuestra especificidad para poder competir. Cuanto más específicos seamos, más mejor podemos competir en ese mercado de la diversidad de la atención, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Tú sabes que a mí me han acusado muchísimas veces, repetidamente. La trampa fue un libro mágico porque lo abrías y, al parecer, dependiendo del lector, el libro cambiaba, como si tuvieran las letras de una tinta especial, ¿no? Yo en mi libro nunca, y en ningún momento, y reto quien quiera que busque un tuit, que busque un artículo, que busque una entrevista, que busque un programa de radio donde yo diga que es que lo único importante era lo de los trabajadores y eso de los gays y las mujeres y no sé qué, que era una tontería. No, yo nunca dije eso, nunca. Lo que yo decía era que esta situación de competitividad nos hace optar por una cuestión de nuestra identidad, de nuestro ser específica, y ponerla a competir con otras. Con lo cual el neoliberalismo lo que hace es que tengamos que elegir. Yo no era el que elegía, sino que proponía que esta sociedad era la que nos hacía elegir por una de esas facetas, y que, por tanto, despreciábamos aquellas que nos eran más comunes porque nos hacían menos especiales. Esta era la idea del libro, básicamente. Y bueno, pues en este libro la aplico a la cuestión cultural en el sentido de que
creo que las manifestaciones culturales que se han ido dando que explican a la sociedad y que a la vez la forman en este curioso juego de toma y daca entre la cultura como conformador de consensos y lo que es la sociedad, se ha hecho una cultura cada vez más, no sé si endogámica, pero sí más absorta del mundo que le rodea, ¿no? Una cultura que, al fin y al cabo, incluso en series de entretenimiento hace unas décadas, de una forma, pues sin quererlo, pues reflejaban algunas cuestiones, algunos conflictos, y ahora todo tiende, más que un cierto escapismo, tiende a intentar representar lo mejor posible a todas las identidades de este mercado de la diversidad, no ofender a ninguna, tener cuidado que haya un personaje de cada momento, de cada tal. Eso sí, por supuesto, siempre el factor de clase desaparecido. Nunca sabemos de qué viven los protagonistas, nunca sabemos cuáles son sus problemas, nunca tienen problemas para el alquiler o les despiden del trabajo, pero siempre tiene que haber pues un personaje de cada. Entonces, bueno, era una forma de intentar explicar que la cultura pues también nos define, nos forma y nos narra, ¿no? Básicamente. Me estoy acordando ahora de un artículo tuyo que me gustó mucho cuando cierto sector de la izquierda madrileña elogiaba Operación Triunfo en una edición en que se exaltaban mucho los valores de la diversidad sexual y del feminismo, y tú eras muy crítico con estas alabanzas y dijiste una cosa que realmente creo que tiene mucho sentido, que es que la izquierda parece que ha renunciado a crear cultura y se limita a prescribir, a ver lo que ofrece Mediaset, lo que ofrece Silicon Valley, lo que ofrece tal, y que en vez de tener una cultura propia o crear una cultura propia, dice esto es lo que es legítimo ver y esto es lo que no podéis ver porque os lo digo yo. Yo creo que eso está muy relacionado también con la cuestión de la que estábamos hablando. Es decir, en el momento en que tú... La trayectoria de los partidos de izquierdas, las organizaciones más informales, el progresismo también, ¿no?, del activismo, al centrarse permanentemente mucho en lo que son la narrativa de intentar no explicar la sociedad, sino de representarla, creo que poco a poco, pues han ido prescindiendo de la cuestión organizativa, ¿no? Es decir, de intentar llegar al máximo número de gente posible, porque hemos visto que es que a los partidos les sobra la militancia. La militancia es algo incómodo, que protesta, que se te levanta y que te crea fracciones y que no sé qué. Los nuevos partidos que han ido surgiendo, por ejemplo, hemos podido verlo con Más Madrid. Más Madrid es un partido pensado desde el primer momento como un partido uberizado. Un partido en el que tenía una serie de figuras de relevancia y esas figuras de relevancia actuaban en una campaña electoral pues con el apoyo de redes sociales, de tal, de cual... pero no les hacía falta, digamos, que hubiera una militancia detrás, ¿no? Algo ha cambiado Más Madrid, ¿no? Ha variado algunos aspectos, ¿no? Y bueno, fíjate, la candidata que llaman para estas elecciones a mí me gusta, ¿no? Mónica García me parece una tía, válida y que tiene buenas ideas y tal. Pero la cuestión de todo esto es que al final, al carecer de esa organización, se carece también de unos resortes culturales propios. Y eso te lleva al final a que tú únicamente te acabas convirtiendo en un crítico del mundo en el que vives y en el mejor de los casos en una especie de quien va dispensando aquello que se supone que es más positivo o más negativo. Esto al final creo que nos hace caer en unas discusiones un tanto absurdas en torno a la moralidad de los programas de televisión. Es decir, a mí, por ejemplo, fíjate, no me parece que tenga con esto de la cuestión, por ejemplo, de Rocito y Antonio David, ¿no? Una de las críticas que hacía era, es que fíjate, es Telecinco, es Jorge Javier. A mí no me parece que tenga menos legitimidad para hablar de cualquier tema Jorge Javier que La Sexta. No me parece que tenga eso. A mí no me parece que ese sea el problema. Me parece que ese programa tiene otros problemas, que es crear un juicio paralelo a un individuo el cual ni me va ni me viene, pero creo que eso establece una serie de principios que son peligrosos, porque al final lo que estamos educando a la gente es que lo que importa es tener una serie de potencias mediáticas que pueden condenar a determinados individuos de lo que queramos acusarles. Y es verdad que hay gente que no tiene canales de televisión, pero tiene cuentas de Twitter y tiene capacidad pues para mover determinadas acusaciones, determinadas cuestiones. Entonces yo creo que, aun sabiendo los terribles sesgos que tiene la justicia, creo que prefiero una justicia arreglada a la invención de esta especie de una especie de inquisición que anda por ahí viendo, no sé, puede que en este caso yo no tengo ni idea, no sé quién son estos individuos, no he seguido demasiado su trayectoria, pero me da miedo que eso se establezca, ¿no?, como una especie de modus operandi normal. Creo firmemente que en la televisión se hacen cosas buenas, en las series, no sé, hace poco veía una serie, los favoritos de Midas, ¿no?, una producción de Netflix, me parece que era,
había una cierta crítica política muy bien trazada, por ejemplo, y un análisis de la sociedad muy bien hecho, desde el caos, de la incertidumbre en el que vivimos, pues bien, ¿no? Y eso pues bueno, yo la he visto y está estupenda, pero no, quiero decir, la cultura de izquierdas era otra cosa. Era que los propios partidos, cuando eran partidos de masas, ya no lo son, creaban una serie de resortes a través de casas del pueblo, a través de ateneos obreros, pues para crear cultura. Probablemente a lo mejor ese modelo ya no puede existir porque de momento no existe esa forma de organización, pero lo otro a mí se me queda corto. Sí, me estoy acordando ahora, bueno, Rejón, por ejemplo, recomendaba un libro sobre los ateneos obreros, pero bueno, aparte de eso, recuerdo un momento de una campaña hace las últimas municipales, creo, en que hizo un acto de cultura y citó una frase de Gramsci que decía a todo cambio político le tiene que preceder un cambio cultural. Y en ese mismo acto estaban Bob Pop, Santiago Auserón y The Hints, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿qué cambio cultural hay aquí? Si estás los típicos, a mí me encanta Auserón, pero son los típicos contenidos de Prisa del PSOE de los años 80. Digo, ¿qué cambio cultural hay aquí? Fíjate que yo no estoy de acuerdo con esa frase. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo con esa frase, no. Quiero decir, la cultura, entendida como la creadora de los sentidos comunes de una sociedad, es donde el poder echa raíces. Y es lo que hace válida una idea. Muchas de las ideas políticas no se confrontan, sino que directamente no existen o se desprecian. Es decir, es que hay muchas ideas que la izquierda tiene en mente que la gente directamente es que las desconoce, porque el neoliberalismo ha creado una hegemonía tan brutal que al final lo que nos encontramos es que nadie se plantea ya. Ya va a haber generaciones de este país de jóvenes que no saben lo que es un sindicato, y no porque los sindicatos no se esfuercen en intentar conseguirlo, pero culturalmente no saben que es un sindicato porque han conseguido echarlos de los trabajos. Y no tienen la idea de que hay contratos de trabajo, no tienen la idea de que tienen una serie de derechos. Y por eso, claro, a los jefes les sale relativamente fácil decirle, oye, no, tú mañana vienes a trabajar a la hora que yo te diga. Y bueno, en fin, ese tipo de faltas laborales, ¿no? Pero sí creo que sabiendo que la cultura es donde el poder echa raíces y que, por tanto, para confrontar a ese poder tienes que mover esa cultura, y ese es el gran problema que siempre tuvo el rejonismo y esa visión desde esa parte de Podemos, era que pensaban que solo con la cultura se podía transformar la realidad y que los cambios vendrían de esa transformación. Eso no sucede así. Es decir, para que la cultura se transforme hacen falta cambios, sobre todo de índole que afecte a la vida cotidiana de las personas. Y es ahí cuando tú te puedes apoyar para transformar también la visión que tienen las personas de esa sociedad. Pero como no consigas, quiero decir, reformar completamente el mercado de trabajo, como no consigas alterar el problema del alquiler, como no consigas que baje la cesta de la compra, como no consigas que serie de problemas comunes y corrientes, política útil, no te vale de nada estar permanentemente teorizando sobre nuevas campañas y sobre no sé qué. Es decir, esto que vimos el otro día de Más Madrid, sacando una campaña sobre lo guay que es vivir en Madrid, pues puede estar bien o puede estar mal, pero al final eso no define unas elecciones. Las define el trabajo que se ha hecho previamente y que no puede ser solamente el trabajo parlamentario, porque por desgracia seguro que han hecho un gran trabajo todos, pero no se les ve, porque por desgracia el Parlamento ya no tiene importancia en cuanto a la conformación de idearios en la gente o de... Entonces, claro, dejarlo todo en la cultura fue una época, la década pasada, la mitad de la década pasada, Víctor, tú te acordarás, donde parece que nos encontramos una herramienta que habíamos olvidado, que era la cuestión cultural, y todos la cogimos como niños pequeños que cogen una herramienta y que no la saben utilizar bien, pero que están fascinados con ella, ¿no? Sí. Yo creo que eso es el asunto. Sí, bueno, ahora que hace poco murió Bertrand Tavernier y tenía un artículo sobre los conflictos en Francia sociales, en las banlieues, en las periferias, y decía que le daba la impresión de que la política francesa era un Nintendo, que la derecha hablaba en la televisión, soltaba sus discursos, Sarkozy, y la izquierda le contestaba en la televisión, pero que no hacían un trabajo real en los barrios, ¿no? A mí lo que me da la impresión, más allá de si la frase de Gramsci es verdad o mentira, es que si fuera verdad, es la tesis rejonista de que hace falta un cambio cultural antes del cambio político, no tienen una propuesta cultural para sustentarlo y... Por ejemplo, yo que sé, creo que esto se habla mejor con ejemplos. La radio esta municipal que montó Carmena, que se llamaba M21, pues era una cantera de Radio 3. O sea, la misma fórmula de los 80 llevada ahora. Y creo que Podemos tampoco. O sea, lo que propone es volver a la vieja cultura comunista, que es muy valiosa y tiene sustancia, o ponerla al día, pero yo tampoco tengo una propuesta cultural de qué haría, pero que es que no existe, vamos. Yo es que fíjate que creo que al final... Esto no es una cuestión de que gente muy lista se siente en una mesa a pensar claro. qué es la cultura que se merece o cuál es la cultura que tenemos que tener. Creo que cuando se producen cambios sociales, la cultura surge de esos cambios.
y la gente que produce cultura, que puede ser un profesional en este sentido. Yo soy un profesional de escribir, mejor o peor, pero lo soy. Pero cuando se produce un cambio, a lo mejor hay un chaval con 14, 15 años que de repente se pone a escribir sobre lo que está viviendo en su barrio y lo hace tan bien o mejor que yo. Probablemente de una forma menos profesionalizada o con menos reglas, pero lo hace. Y eso es el cambio que se produce. Es verdad que eso no surge automáticamente. Tiene que haber, primero, dotarse a las personas de una serie de herramientas. Es decir, una serie de herramientas, estamos hablando que, bueno, pues en este caso vamos a poner para escribir, ¿no? Te hace falta cualquier cosa, un teclado, un papel, eso es fácil de encontrar. Ahora, el capital cultural, es decir, aunque hay bibliotecas, aunque un libro vale barato, aunque no es demasiado difícil acceder a la cultura, es que simplemente hay mucha gente de los barrios de clase trabajadora de este país que no sienten la cultura como algo propio. La cultura, me refiero a una cultura, estamos hablando, que antes sí se sentía como algo propio. Es decir, antes tú ibas a una casa, el antes me refiero a ese antes mítico, estoy hablando probablemente antes de este principio de siglo, mitad de los 90. Y siempre había una colección de esos libros clásicos de, ¿no? Yo no sé si servían para algo o no, pero la gente tenía ese concepto de que leer estaba bien, ¿de acuerdo? Yo no sé si leerte a Alejandro Dumas te provoca mayor o menor placer, es más o menos necesario, o es más o menos... no lo sé. El problema es que ahora se considera que leer ya no es necesario, por ejemplo, que no es algo que, bueno, pues es casi como un entretenimiento un tanto peculiar que de vez en cuando la gente hace. Pero no se entiende que haya que tener un capital cultural por detrás. Y eso se nota mucho cuando tú procedes de un barrio de clase trabajadora y te juntas con personas de clase media, cuando eres además pues joven, en tu primera juventud, que tienen muchísima más cultura que tú. Aunque tú se supone que eras el que más leías No, tienen mucha más cultura que tú y ya te das cuenta el concepto de capital cultural. De tal manera que es verdad que esos cambios tienen que venir asociados también con unas políticas culturales de fomento, sobre todo de, oye, tú puedes hacer esto. Aunque tú ya seas de esta zona, de esta ciudad, tú puedes también escribir, puedes tener un grupo de música, puedes dedicarte a esta faceta. Claro, por otro lado, si también hubiera una capacidad profesional de dedicarse a eso, porque al final son profesiones no regladas, pero en el concepto de cambio cultural general, que muchas veces es una cuestión mucho más amateur y mucho más generalista, creo que se ha perdido en gran parte el concepto de que, bueno, de que la cultura es algo que nos pertenece, ¿de acuerdo? Sí. Estoy acordándome de una charla que tuvimos una vez donde hablábamos de la cultura del bacalao de los 90 y que tú decías que la veías como algo ajeno cuando surgió y tal. Esas chicas que se pasaban el día en la discoteca con sus novios que trabajaban en la obra, pero me decías, yo los veía como algo muy ajeno, pero en el fondo no tuvieron malas vidas y se adaptaron a la sociedad que había y la comprendieron y... Claro. Y realmente fue una cultura obrera que tuvo más valor del que se le daba en esa época, ¿no? Os quiero decir, yo hace ya mucho que no entro en las valoraciones morales o estéticas de las manifestaciones culturales. Es decir, a mí me es indiferente. A mí cosas que me gustan y cosas que no. Pero eso para el resto del mundo, quiero decir, al final es indiferente el gusto de cada uno que tengamos. Creo que esencialmente, yo de lo que me di cuenta en un momento es de la capacidad que hay personas, que personas que en ese momento, y les hablo de ese momento de finales de los 90, a principios de los 2000, se las despreciaba abiertamente desde las publicaciones culturales y desde el estamento pues más independiente del cine, la cultura, la música. Bueno, pues de repente yo sí me di cuenta que básicamente lo que al final la gente hace es una adaptación a lo existente. Es decir, tenemos esto, nos adaptamos de esta manera. Es decir, yo no sé si luego han tenido vidas más o menos felices o mejores o peores. Esos son unos conceptos difíciles de aplicar. Pero sí que al menos han tenido vidas más estables que la mía. Claro. Más estables. Más estables en el sentido de que cuando tú sigues unas pautas comunes a la sociedad que se te ha marcado, normalmente tu vida es más estable que cuando te sales fuera de las murallas de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando llegan las invasiones bárbaras, y las invasiones bárbaras estamos hablando pues de la crisis del 2008, por ejemplo, no es igual pues tener ya un núcleo familiar formado, tener una vivienda de protección oficial que estás hipotecado, tal, lo que la gente hacía en esos momentos, pues que andar ante la intemperie de además de determinadas actividades profesionales, que en el caso mío, yo he sido librero hasta el año 2015, y lo era porque era la forma que tenía de ganarme la vida. Pero luego del año 2015 hasta hace 3 años,
4, quiero decir. La primera vez que me he dado alta como autónomo ha sido hace 2 años. Yo no tenía dinero para darme alta como autónomo. Y durante los 2 años que estuve, yo he tenido mucha suerte en lo mío. O sea, he tenido mucha suerte, pues tuve el petardazo con la jodida trampa. Bueno, eso me situó, me ha permitido moverme. Ahora, luego detrás de eso, pues hay artículos semanales desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una labor constante para la que, desde luego, es mucho más fácil cuando tú tienes un colchón familiar detrás que te sostenga que cuando no lo tienes. Pues cuando no lo tienes, pues vas tirando de aquí y de allá. Probablemente pierdas parejas, probablemente pierdas minutos de vida en disgustos, y probablemente te tiene que gustar mucho escribir, pues para que al final llegues a los 40 años y no tengas objetivamente nada, como es mi caso. Sobre esto te quería preguntar, la mayoría de los analistas políticos, ensayistas, son gente de clase media alta, incluso los de izquierda. Sí. Entonces yo creo que parte de la hostilidad que ha habido hacia el libro y hacia ti era un poco esta voz no está legitimada para hablar en nuestra esfera pública, digamos. ¿Tú has notado ese menosprecio? Sí, pero el menosprecio siempre lo hay, y no solamente desde la faceta activista o política, sino también desde la periodística, por ejemplo, desde los analistas, desde en general, mucha gente me ha tratado muy bien, no puedo negarlo. Lo cierto es que yo creo que más que una cuestión de clase objetiva, creo que lo que había era una cuestión de círculos. Cuando tú formas parte de unos determinados círculos también es por algo, ¿eh? Esto yo me acuerdo una vez que me llevaron una noche a casa de una del 15M, ¿no? Una de estas que se dejaba ver mucho, y era noble, era marquesa. Además, de hecho, tenía, tú la conocerás, tenía familia de ministros, pero ministros en el gobierno del Partido Popular y ministros desde hace 100 años. Tenía una bonita casa pues ahí al lado del Palacio Real, ¿no? Y luego pues daba lecciones de autonomía obrera. Entonces, mira, iros a tomar por culo, todos. Pero aparte de este odio de clase que me sale, porque les tengo bastante tirria, porque son todos, bueno, pues creo que más era una cuestión de círculos. Entonces, el que tú ibas a tu aire y no le bailabas el agua a nadie, y de repente te ponías a escribir, la gente hacía mucho más caso que a ellos. Gran parte de el absoluto amargor, del odio, de la inquina que se me demuestra constantemente, de las maniobras sucias que se me han hecho, porque se me han hecho. Hay revistas donde se ha llamado a alguno de sus colaboradores para decirle, oye, escribe un artículo sobre la trampa, y la colaboradora en este caso le dijo, perdona, es que no me he leído el libro, y le dijeron, da igual, escribe si tienes que machacar el libro, te da igual leerlo o no. A mí me han llamado, me han escrito de algún comité de redacción de alguna de estas revistas para contármelo. Entonces, cuando tú ves esto, dices, joder, tío, ¿qué les he hecho? Pues simplemente no bailarles el agua, no ser de los suyos, no pedirles favores, simplemente escribir un día detrás de otro y que te lea gente. Entonces, cuando escribes y te lee gente, consigues algo que les gusta a los medios, que es publicidad, o sea, visitas para su publicidad. Entonces, bueno, pues por eso te acaban poquito a poco, acabas abriéndote unos huequitos y tienes una cierta capacidad para decir cosas, ¿no? Esto cuando se acabe, pues se acabará, pero desde luego que, y yo creo que viene de ahí. Yo creo que gran parte de la cuestión es, oye, cuando no eres capaz de adaptarte a nuestros círculos, te vamos a poner la cruz encima, ¿no? Lo que pasa es que de momento les he pasado por encima, o sea, que se jodan. El rapero Nega habla últimamente mucho de la mirada del zoológico, de cómo las revistas, los medios, cuando llegan a los barrios, tienen una mirada, eso, pues como mira un espectador a los animales. Me gustaría saber si lo has notado tú alguna vez dentro de ambientes militantes de izquierda, del periodismo, de lo que sea, porque tú vengas de Fuenlabrada y otros de otros sitios. Yo eso lo dije una vez, hace cosa de 3 años, en un articulista que escribió en El País, y se me cayó el mundo encima, porque era mujer ella y yo era un hombre que la estaba diciendo lo que tenía o no que escribir, porque en ese momento estaba la magnífica, sin duda alguna, ola feminista, ¿no? Y me parece muy bien. Pero claro, una ola viene de todo. En una ola viene agua, una agua muy necesaria, muy pura, muy que remueve cimientos que era necesario remover, pero la ola también pues trae conchas, caracolas, una lata oxidada y un condón usado. Bueno, pues algunas veces traía también esa ola ese tipo de elementos, y uno de ellos era que dependiendo de tu identidad podías expresar opiniones o no. Entonces yo es algo que me negué porque eso era volver al medievo. No es que usted no puede opinar de esto porque es de ser siervo de la gleba. No, mire, no. Yo opino de lo que me dé la gana y usted luego lo toma en consideración o no. Mi opinión puede ser más valiosa o no dependiendo de mi conocimiento sobre el asunto, pero no de quién soy yo. Porque si no, ¿qué estamos volviendo? Esto es muy mal negocio, para los que no tenemos nada, y sobre todo para las mujeres, que son precisamente a las que se les ha dicho muchas veces en su vida, oye, tú calladita niña, que es que eres mujer y no puedes opinar de esto. Esta señora
escribí un artículo de un barrio de Madrid, no recuerdo cuál era, y bueno, pues lo describía de esa forma. Claro, lo describía pues con algo cómico. Y mira, ahí en un bar unos viejos y llevan chaleco y fuman ducados, jaja, qué risa, ¿no? Y tal, y es como, ¿qué es de raro aquí? Subnormal. Pero bueno, es lo que hay. También es que es normal, o sea, quiero decir, si para escribir en El País o en El Mundo necesitas hacer un máster de no sé cuántos miles de euros, pues es normal que la gente que escriba en El País o en El Mundo sean gente de clase media alta, claro. Luego hay gente, hay grandes profesionales, no quiero decir, gente que hace muy bien su trabajo. Lo que ocurre es que habitualmente muchos de ellos no tienen la experiencia de saber lo que es ir a una oficina del INEM o de tener problemas para pagar el alquiler realmente. Que no es que eso te haga mejor o peor persona o mejor o peor profesional, eso no te hace escribir mejor. Pero sí es verdad que te dota de una cierta... Que por cierto, que esto no es ser un protagonista de una peli de Ken Loach, es ser una persona de los 47 millones de personas que hay en España, pues de los 45 restantes, o de los 37, o sea, yo qué sé, que no es una cosa... Lo que pasa es que especialmente en algunas profesiones, en las comunicativas sobre todo, están seleccionadas entre gente muy concreta, entre otras cosas porque no nos engañemos. Es que esto, aunque hay una precariedad gigantesca, no se vive nada mal, Víctor. O sea, yo prefiero levantarme en mi casa en bata y zapatillas y escribir artículos que tener que ir al jodido call center, aguantar una subnormal, decirme que es que no cojo las llamadas o que no vaya al baño a mear. Sí. Pues claro que prefiero hacer esto. Y es más, es el principal motivo por el que lo hago, ¿eh? No por el cambio social, no por la revolución. Lo hago fundamentalmente porque no aguanto ir a una oficina y que un imbécil, un inepto, un cretino, con un título de MBA me diga lo que tengo que hacer. No lo soporto. Ni soportaba tampoco a mis compañeros, ¿eh? Eran buenas personas, pero tampoco les soportaba. Bueno, pues por eso hago lo que hago. Es decir, esto es un discurso elitista, no sé qué y tal. Pues sí, probablemente. Probablemente, pero por eso mismo, es decir, yo no le debo nada a nadie. Yo nunca he tenido esa sensación de paternalismo, de tener luego que hablar en términos heroicos de la gente No, tampoco lo he hecho nunca, ¿eh? Tampoco he mitificado a la clase. Otra cosa que se me acusa, no es que mitificas a la clase trabajadora, no. No, si la clase trabajadora es un espectro ahora mismo carente de una opinión de sí misma, que está sometido a los vaivenes morales de la sociedad y culturales, y que dentro pues alberga pues multitud de cosas buenas y de monstruos, y ya está, ¿no? Pues te voy a pedir que saques de nuestra caja de preguntas incómodas. Las preguntas incómodas de Lenore. Estoy calentando, ten cuidado que vamos a acabar en Carabanchel. Mira, esta es una pregunta que me han mandado por redes sociales la gente que sigue el podcast. Pues mal, entonces. Y te preguntan, sí. ¿Es el movimiento Mod Español tan pijo como parece? Pues es curioso porque yo también lo diría, ¿no? Yo también lo diría. Sí, hay gente bastante pija, pero otros que no. O sea, hay bastante gente que no tiene un duro, literalmente, y no por gastárselo en estupefacientes, ¿eh? No tienen duro porque no en general no vienen de... Es que, de hecho, creo que ser de clase trabajadora y ser mod es algo bastante lógico si te pones a pensarlo, porque es una manera en la que los chavales en la Inglaterra de mediados de los 60 lo que hacían era demostrar una especie de orgullo que les habían quitado cuando tenían trabajos de servicios y de trabajos de mensajería, trabajos de tal, trabajos de cual, ¿no? Cuestión, esto de las contraculturas juveniles, que yo tengo ya 40 tacos, tío, esto era, la gente se hacía mod con 16, eso está estupendo. Yo ya hace años, o sea, yo sigo llevando flequillo porque quería hacer ya con mi vida, además no tengo mal pelo. Pero la cuestión es que hombre, no, esto no es serio. O sea, yo hace muchos años en vida que el mod no tiene ninguna importancia. O sea, no sé, visto como visto, porque ya total, ¿para qué vas a cambiar? Pero hombre, esto era una cosa adolescente y yo me lo he pasado muy bien. He escuchado discos maravillosos, he conocido a gente estupenda y ya está. Pero vamos, yo hace años que no voy a una fiesta y iría mañana, o a pinchar. Yo de una época pues pinchaba, ponía discos en Malasaña, pues bien, ¿sabes? Pero tampoco, de esto no se pueden extraer, yo creo, grandes lecturas culturales ni... Sí, las cosas que la gente hacía para pasárselo un poquito bien, para salir a la calle pintón y para molar, ya está. A mí de esto la parte que me interesa, como sabes, es la de la anglofilia. O sea, ¿por qué nos interesan más, que a mí también cuando tenía 20 años nos interesa más cualquier cosa que pasa en Inglaterra que lo que pasa en los barrios españoles o de América Latina? Por ejemplo, yo que sé, cuando escucho a gente como Nega, como Kiko Amat, como Cooper, por ejemplo, que son gente de diferentes posiciones políticas, me da la impresión a veces de que
les gusta la clase obrera de los barrios de ladrillos rojos de Inglaterra y que todo así que les parece que tiene cierto glamour, pero esa misma clase social en España les crea distancia y les da como un poco de asco. No lo sé, vamos, yo en el caso de Quico Amat, yo creo que sus libros están situados bastante en la periferia barcelonesa, yo no, en ese caso no lo aplicaría, en el resto lo desconozco. Yo en mi caso es que la anglofilia simplemente, quiero decir, es una cuestión de gusto. Es que, quiero decir, cuando yo oigo a determinados cantantes, yo cuando empecé a escuchar música popular, pues claro que de vez en cuando por los 40 sacaban una Blue Oasis, pero poco más, O sea, quiero decir, no es una cosa que era fácil optar a ella. Ha sido fácil siempre optar pues a Cadena Dial, que es lo que se pone en las oficinas y en los centros de trabajo y en el autobús. Pero esto es una cuestión de gusto, es que me gustan más. Es verdad que de vez en cuando he sido un grupo español, pero me han gustado menos siempre. Ya está, no. Es que por ahí no encuentro, digamos, una forma, digamos, política de sacarle. Ya sé que se puede decir, no, claro, el imperialismo, pero ¿qué imperialismo en España? Es que decir, en España, ¿quién cojones oía? A lo mejor quizás en la época ya finales de los 70, porque en España llegó todo esto muy tarde, porque tener un tocadiscos y discos era muy caro. Y ahora te quiero decir guitarras. La gente de pasta, la que tenía un grupo en España, hasta ya bien entrados los 70. Pero bueno, hubo una serie de 10 años donde el rock and roll sí llegó muy fuerte y donde llegaron las tribus aquí a Madrid, y a Barcelona y a muchas ciudades de España. Y bueno, yo creo que la gente se lo pasaba bien, creo que la gente tuvo una forma de diferenciarse de la generación anterior, como muy bien tú explicabas en el libro. Y eso también luego pues tuvo una serie de incidencias políticas. Pero en mi caso, ya te digo, es simplemente una cuestión de gusto, que hace mucho que no he intentado sacarle, ni mitificarla, ni... me lo pasaba bien en los bares y ya está. Me gustaba bailar, no tenía más asunto. Pues fíjate que yo creo que esas cosas nunca son cuestión solo de gustos. Por ejemplo, hay un ejemplo que veo muy claro, que es cuando en los años del Black Power había ciertos negros que querían llevar el pelo planchado y otros que decían, no, yo lo voy a llevar rizado como lo llevo. Entiendo. Mucha gente decía, no, esto es cuestión de gusto, que me gusta más el pelo planchado, ¿no? Ahí hay unas... y yo, por ejemplo, cuando era indie, pues me quería sentir especial, me quería distinguir oyendo que hay música buena como My Bloody Valentine y otra infecta, pero yo ahora me recuerdo a mí ciertos pensamientos que tenía, y aparte de los gustos musicales, que sí que disfrutaba esos discos, yo veía un afán de distinguirme y de sentirme un fan inconsciente en gran parte, más moderno y más guay que el resto de la gente de mi clase. Sí, pero mira, con toda la cuestión de lo que son contraculturas juveniles o incluso gustos musicales, siempre podemos hacer una lectura política del individualismo. Es decir, es que estás buscando ser más que el otro, estás buscando diferenciarte, estás buscando, ¿no? Y eso no entra en contradicción con las ideas comunitaristas que algunos tenéis, ¿no? Y que precisamente parece que van en contra de... Yo lo que creo es que, evidentemente, en determinados momentos la cultura hegemónica tiene una influencia muy grande en las personas. Lo que digo es que en España no me parece que, en general, tuviera nunca la cultura anglosajona musical demasiada influencia en la gente. O sea, claro que en este país había gente que oía a la Velvet Underground, pero en general la Velvet Underground no la conoce nadie, no la ha conocido nunca nadie. Y no pasa nada, me parece estupendo, pero que me refiero que no creo que en nuestro país haya tenido una gran influencia de determinados grupos. Había una escena del rock and roll, pues que la gente iba a Melocotón a comprar discos y no sé qué, y aquí había algunos bares en el centro de Madrid, pero por ahí afuera, bueno, pues a lo mejor se oía más heavy, se oía más... no, pero vamos, desde luego que no había... yo no creo que haya tenido una influencia fundamental en la cultura española. La tenía quizá en cierta medida en que los grupos españoles escuchaban a los grupos anglosajones y copiaban su estética y su música. Pero el que aquí se iniciaba en una contracultura probablemente lo hacía primero por escuchar a algunos grupos españoles que les gustaba ese asunto, ¿no? Respecto a la cuestión de distinguirte, vamos a ver, esto yo siempre lo digo cuando hablo de la clase media aspiracional. El gran problema que tenemos no es tanto... esto no es verlo desde una cuestión moral, ¿no? No es decir, si tomas un gin tonic con no sé qué, eres un mal proletario, y si haces tal, eres un buen proletario. No, esto es... a mí me gusta el whisky caro. Por desgracia no me lo puedo permitir habitualmente. Y no veo mayor problema en comprar una botella de whisky de 100 euros o unos zapatos de 200 si me los puedo comprar. El problema es cuando yo, por comprarme esos zapatos, me creo que me he liberado de mis problemas como clase trabajadora. Ahí es cuando se produce el concepto de lo aspiracional, es decir, de creer que porque eres capaz de adquirir algunas commodities, que en el fondo tampoco son tan caras ni de lujo, por mucho que te pongan lo de premium,
Sí. En fin, en el fondo, pues bueno, formas parte de algo diferente. Entonces ahí creo que sí existe el problema. Existe el problema no cuando te gusta vestir de determinada manera o llevar el pelo de determinada manera o oír determinada música. Cuando esa forma de comportarte, esa estética, esos gustos, te hacen sentir inmune al resto de la sociedad. Lo que pasa es que yo creo que, a no ser que tengas pasta, la tontería se te quita rápido. Se te quita rápido porque hay un momento en que la ilusión de vivir, la ilusión indie del centro de Madrid se acaba cuando pues llega la especulación. Es a la vez producto de esa especulación y es a la vez la especulación acaba con ella. Es un bucle. ¿Por qué? Porque los que hemos vivido aquí en el centro, yo ahora sería incapaz de vivir por mi cuenta en el centro. Y hasta el 2015 viví aquí 10 años en Malasaña. Ahora sería con mi pareja, con un colega, pero yo ahora sería incapaz por dinero de poder vivir yo solo en el centro. Es más, aunque viviera no sabría ni por qué sitio salir ya, porque hay cada vez menos bares de los que a mí me gustaban y tal. Bueno, pues al final te das cuenta que toda aquella fascinación que tú podías tener y que era tan diferente, en el momento que te llega una ola especulativa, te arrasa y fuera. Luego date tú la explicación que quieras, ¿vale? Pero al final yo creo que la tontería en ese sentido se quita rápido. A ver, estoy totalmente de acuerdo en que la anglofilia nunca ha sido una cosa masiva en la sociedad española. Te voy a poner otro ejemplo a ver si así es más claro. Estaba pensando que igual que has escrito un libro que se llama La trampa de la diversidad, podrías escribir otro que se llamase La trampa de la homogeneidad, en el sentido de que, por ejemplo, la primera sección de cultura de Podemos, y que luego casi todos eran de Más Madrid, eran gente con unos gustos culturales indies, anglófilos, súper homogéneos, ¿sí? Que yo conocía bastante porque era mi cultura también. Yo era lo del reggaetón feminista que decían, que bailaban reggaetón. Bueno, igual. No, reggaetón feminista, te los encontrabas en los conciertos de Morrissey, en todo lo que fuera indie, en el rock deluxe, en todo eso. Es una cultura que yo conozco porque era la mía de adolescente. Sí. Y que eran la gente que lleva la cultura en los partidos del cambio, ¿no? Son culturalmente muy homogéneos, sea del partido que sea, ¿eh? Y fíjate que lo de la homogeneidad cultural, de determinado activismo, de determinado progresismo, sí me suena, pero me sonaba en otras coordenadas. Pero yo creo que eso se produce por los círculos. Yo creo que cuando tú entras en un círculo de promoción profesional, al final la gente se deja arrastrar a determinadas formas de comportamiento y estéticas y de sociabilidad, porque en el fondo la cultura tiene mucho también de sociabilidad. La cultura es una forma también de encontrarnos con otros en determinados campos y en determinados espacios, que esos espacios también te proporcionan una manera también pues de poder desenvolverte en tu vida, ¿no? Creo que eso se va arrastrando y tal, y bueno, pues no desconocía. Es verdad que yo creo que, bueno, al final yo el problema que siempre he tenido es un problema más personal, o sea, no lo puedo hacer extensible. Es que no he encontrado musicalmente en España, que seguro que hay muchos grupos, aunque yo mi cultura musical casi no los conozca, pero entiéndeme lo que te quiero decir. En España eras un radical de Reincidentes, sí. Y yo lo intenté, porque como era de izquierdas tenía que gustarme Reincidentes y el Calimocho, y yo ahí no me veía. No me aburrían los discos, me aburrían porque eran iguales constantemente y además eran temáticamente la canción de la mili, los toros, el ejército y el facha y el policía, y eran todos iguales y era los mismos 3 riffs de guitarra y a mí me parece estupendo, pero yo me aburría. Y luego estaba por otro lado pues bueno, una serie de música comercial, ligera, cadena dial, de amor, desamor, que musicalmente me desagradaba o me parecía poco excitante. Y sin embargo en algunas expresiones musicales anglosajonas sí encontré una descripción social mucho más afilada, y te hablo de Ray Davies, pero ya ni siquiera tiene que ser porque es explícitamente política, sino de temáticas y de situaciones que a mí me gustaban. Pero ojo, eso era secundario. A mí lo primero que me gustaba era la música y luego quizás me interesaba por las letras, ¿no? Bueno, no lo sé. A mí creo que al final los cambios musicales o los gustos que tal están indudablemente dirigidos algunas veces, pero no creo que sea algo esencial, fíjate, en el devenir de nuestra sociedad, no como política. Yo creo que culturalmente la izquierda ha dado un paso atrás en el sentido, por ejemplo, si piensas en intelectuales de izquierda muy interesados por la cultura de los 80, puedes pensar en Vázquez Montalbán, que era un tío que miraba mucho la cultura popular y veía lo que le interesaba, ¿no? Yo qué sé, la copla o lo que fuera. Y aquí ahora lo que hay es, en vez de
voy a ver cuáles son las formas de relación popular de los de abajo y a ver qué me parece interesante, lo que hay es dar clase. Yo te digo, yo ya sé de casa lo que mola y te lo doy. Había un titular tuyo en una entrevista al Confidencial que decía que ahora la izquierda era darte talleres de nuevas masculinidades. Últimamente, por ejemplo, yo flipé hace poco de encontrarme en contexto con que daban talleres de antifascismo cobrando a la gente 150 euros. A ver, a mí creo que existe ya un problema de base del asunto, que es el siguiente. El ecosistema comunicativo progresista que surgió en la anterior crisis es un ecosistema que no se sostiene. No cabe un crowdfunding más, no cabe una movida más, no cabe más. ¿Por qué? Porque básicamente mucha gente interesada comprando, leyendo, pues en unos años muy determinados permitieron que salieran muchos medios. Esa gente ha desaparecido, no hay gente para tantos medios progresistas, ya está. Entonces, bueno, pues cada uno se busca las habas como puede. Hasta ahí bien. Pues, oye, mira, podemos hacer, en vez de tal, pues vamos a hacer una presentación en un... Es decir, ¿por qué la presentación de un libro la hacemos en un teatro y cobro para que la gente venga? Es el primero que pone cobrar entradas, si la gente va a cobrar, ¿no? Pues ya está, lo tienen y hemos estado viendo espectáculos en directo, que hombre, de espectaculares tenían poco, pero la gente pues pagaba que eso sí duran 10 sesiones, porque la gente ve luego el percal y dice esto no tiene ningún sentido. Cada uno se busca el asunto. Ahora, evidentemente, esto demuestra un poco cómo se entiende la política por parte de algunas de estas figuras del progresismo liberal. O sea, yo es que mi experiencia fue que iba a un sindicato que era Comisiones Obreras, allí había un grupo de gente, nos juntábamos en una asamblea, se hacían una serie de acciones luego políticas, se tenían una serie de discusiones y de vez en cuando incluso se hacían unos cursos de formación en determinadas cuestiones, si tú eres afiliado o no, y se iba y ya está. Pero esto de hacer como cursos, esto en el fondo parece un trasunto de la nueva universidad europea, ¿no? De los másteres y todas estas cosas al ecosistema de la izquierda, ¿no? Es que no es la izquierda, es el progresismo liberal. La izquierda es otra cosa. A partir de ahí, bueno, a mí me parece perfecto que lo hagan. Ahora, les tiene que parecer igual de bien que yo les critique. Es que lo llevan muy mal. Y te hablo no que tengan que aceptar la crítica con la cabeza gacha. Pueden, por supuesto, responder. Lo que no pueden hacer, y creo que se les va mucho la mano con esto, es directamente intentar transformar a la persona que de repente ve esta situación, y bueno, yo cada vez menos porque estoy muy cansado, pero transformarla en una especie de enemigo público número uno, acusándola directamente pues de colaborador de la ultraderecha. Eso está muy feo. Eso está muy feo porque, hombre, puestos a acusar, pues anda que no se me ocurren a mí acusaciones para algunos de los mequetrefes que dirigen este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Te voy a pedir que saques otra de las preguntas incómodas. Venga, vamos a ver. Las preguntas incómodas del Lenore. Has escrito un libro que se llama La distancia del presente. Me gustaría preguntarte por la distancia del vicepresidente Iglesias, en el sentido de que, quiero decir, cuando tú eres un analista político, se supone que tienes que tener cierta neutralidad. ¿No te da miedo realmente que si Podemos baja, te afecte de alguna manera? No, porque no soy el periodista de cabecera de Iglesias. Nunca lo he sido ni lo voy a ser, ni de Iglesias ni de nadie. Creo que con los que escribimos y analizamos política, de una u otra manera tenemos que tener buenas relaciones con la gente que hace política, pues porque eso te puede proporcionar determinadas informaciones o determinadas líneas jugosas que a tus artículos pues les vienen bien, ¿vale? Y entonces todos los que escribimos tenemos teléfonos de personas que están en política. Yo en mi caso tampoco lo he ido buscando nunca a propósito ni tal. Con Pablo Iglesias pues ha habido siempre una relación cordial, pero no especialmente. O sea, yo no cojo el teléfono y hablo con Pablo por las noches, o no tengo esa amistad con él. Podría ser, podría tener una amistad con él, pero nunca ha surgido. Quizá por eso mismo que tú dices, ¿no? Yo con Iglesias he presentado el libro y al mes y pico he escrito un artículo, probablemente uno de los más leídos respecto al tema, sobre la ley trans, que no era favorable a la ley. Ahí se explica todo. Si eso le molesta a Iglesias, que no sé si le ha molestado o no creo, especialmente, porque creo que tendrá cosas más importantes por las que ocuparse, sería su problema. El problema, ¿sabes cuál es? El problema no es Iglesias. Y aquí me voy a poner también a comentar algo que seguro que va a molestar. El problema son los lectores. Esa gente que nos está escuchando. Esto del público siempre tiene la razón, el cliente siempre tiene la razón. Pues no siempre la tienen. Es decir, lo que tú no puedes, como lector, por supuesto que puedes estar de acuerdo o no con lo que pone alguien que ha escrito. Por supuesto que le puedes criticar. Lo que no vale es que en el momento, el primer día, que el tipo que escribe algo
que le estás diciendo que es imprescindible, escriba algo que no te gusta, digas que es un traidor o que se ha vendido, que lo hace por dinero. No, mira, tronco. O sea, ojalá me estuviera vendiendo tanto como me decís, porque estaría de puta madre y tendría mucha pasta. Pero no funciona así la cosa. Es que yo puedo tener opiniones que son discrepantes de las tuyas, que no pasa nada. Tú y yo discreparemos en muchas cosas y luego podremos tener una cierta amistad. Es que o eres absoluta... O sea, nos hemos infantilizado tanto que pensamos que el individuo tiene que tener básicamente el mismo criterio que nosotros en todo. Y cuando, por cierto, no lo tiene, no asumimos que simplemente tiene un criterio diferente. Nos decepcionamos y buscamos un fantasma oscuro. Ya se ha vendido. Los que les gustó la trampa, con la distancia me decían que es que ya me había vendido a los de Iglesias y a Garzón y a no sé quién, no sé cuánto. Mientras que parte de la dirección de IU se ha tirado, o se tira todavía un año, con tweets recurrentes donde se me sigue acusando de rojipardo. La dirección de IU estoy hablando, de parte de ella. Gente tan torpe y tan inútil de no ver que un tipo que, bueno, escribe un libro y tiene un libro que creo que es muy honrado profesionalmente, que es La distancia del presente, que cuando Garzón o yo aparecen bien o mal, pero generalmente bien por lo que hicieron en ese momento. Y sin embargo fueron tan torpes de pensar que era un libro antes de leerlo donde yo ya me iba a meter otra vez con Garzón. ¿Pero por qué? ¿Porque me hizo una mala crítica al libro? Pues bueno, estaba en su derecho. Pues yo sigo trabajando y si Garzón tiene un encuentro con Mario Draghi que es sensacional, yo tendré que escribir en el libro que el encuentro es sensacional bajo mi punto de vista, porque si no sería un mal profesional. Igual que tú eres un mal político o un mal dirigente de un partido político cuando te dejas llevar por este estómago ridículo, bueno, pues ya nos veremos, chavales. Pues me parece una línea muy interesante esta, y se me ocurre preguntar, ¿no deberíamos, incluso con gente con la que tenemos hostilidad, no deberíamos poder debatir abiertamente? O sea, en tu caso pienso, por ejemplo, gente con la que creo que tienes bastante en común, como Ramón Espinar No, con Ramón Espinar no tengo en común ni... Bueno, o por ejemplo, hablabas de la ley trans. ¿No deberíamos poder tener un debate con Liz Duval y llegar a algún tipo de terreno intermedio? Porque lo primero, no es una cuestión académica, es una cuestión de tal, es una cuestión de respeto. A la gente se la tiene que respetar. Y cuando alguien es una máquina de marketing con patas, que a mí me parece estupendo, me parece bien, siempre y cuando no te aproveches de los demás y les intentes hacer putadas, literalmente con todas las letras, para tener tú algunos réditos. Porque al final, si eres una tipa lista y eres una tipa inteligente, vas a llegar ahí por tus propios medios. Es algo que supongo que se aprende con la edad, ¿de acuerdo? Y ya está, no hay más. Es decir, esta señora me debe disculpas por un acontecimiento bastante vergonzoso que sucedió una vez y que es un acontecimiento que a mí me parece muy feo. Y que si yo me pusiera a hablar de basura de toda la gente que conozco en este mundillo, nos quedábamos solos, tú y yo aquí hablando y nos tiramos hasta las 9. Lo que pasa es que yo tengo otras cosas que hacer. Tengo que escribir, tengo que seguir con mis movidas y ya está. O tú me has visto a mí que yo en Twitter esté permanentemente cebándome o eligiendo a alguien o no sé qué para intentar medrar, subir. Uy, ahora me voy a enganchar de la chepa de este para tener la polémica. Ramón Espinar es un que no tiene otro nombre, que lo que está intentando es engancharse como pueda al carrusel de las tertulias y montar un jaleíto de alguna u otra forma y sacar un libro e intentar, porque no tiene ni oficio ni beneficio, ni lo ha tenido nunca. Y lo único que se le ocurre es decir, uy, a este, que será elegido como el coco de la izquierda, voy a empezar a meterle el dedo en el ojo. Y estuvo 2 o 3 meses metiéndome el dedo en el ojo hasta que un día le contesté y se lo dije, eres ya está. Y él lo sabe. Como él sabe que por detrás se dedica a lanzar rumores de las personas con las que yo estoy sentimentalmente dejo de estar. Ese tipo de cuestiones. Tú me ves a mí mandando mensajes de con quién está Ramón Espinar, con quién se acuesta, con quién deja de estar. No tengo ni idea, además, de qué es su vida. A mí me importa una mierda, tronco. ¿Cuál es el problema? Que normalmente la gente no se atreve a hablar así de los demás. Y me pone muy enfadado, y de verdad me enfada sinceramente, cuando además todo esto se reduce a una cuestión, ¿cómo decirlo? De, un debate, ¿no? Tengamos un debate serio y serenado. Pero si me has estado poniendo verde en Twitter, me has llamado de todo. Y no en Twitter, por detrás. Porque al final todos estos grupitos, siempre conoces a alguien de cada grupito y te pasa la captura y te dice, mira lo que está diciendo de ti. Ese es el problema. El problema es que hay un momento en que a lo mejor se piensan que es que yo estoy ausente del mundo. No, yo ahora estoy ausente del mundo porque quiero estarlo. Entro a Twitter, pongo mis artículos y me voy. Pero me entero de cada cosa que ocurre en este país. Y de cualquier cosa que dicen sobre mí. Entonces hay un momento en que, bueno, ya uno decide si quiere meter o no.
por supuesto que los debates hay que tenerlos con gente que piensa diferente a ti, siempre y cuando te respeten. Si no te respetan, mal asunto. O sea, que estás de acuerdo en la tesis de que todos deberíamos poder debatir con todos, pero que a veces hay gente que se extralimita en cuestiones personales y que impide esos debates, efectivamente, ¿no? A veces lo que hay es una... Pero eso de extralimitarse no es por una cuestión de una maldad pura. Es simplemente por una cuestión de mezquindad profesional. Es decir, vamos a ver qué tipo de polémica puedo tener con este, que está ahora un poco más en la cresta de la ola, para ver qué puedo obtener yo. Ya está, es por eso. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, hablar con amigos después de los sucesivos Vista Alegres y cuando había gente que se nos acercaba y nos preguntaba ¿qué diferencia hay entre pablistas y errejonistas? Yo creo que diferencias políticas hay muy pocas, que había diferencias personales y que realmente daban ganas de meter un poco de MDMA en el suministro de agua para que la gente se relajase un poco y pudiese debatir de cosas serias. Lo que no es ni medio normal, bueno, en fin, es que si me pongo a alargar, Víctor, vamos a acabar mal y me estás tirando de la lengua para que la líe. La última vez que tuve un jaleo con uno de estos subnormales, ¿vale? Pues, ¿cómo le llamé? Le llamé seminarista adicto a los pasteles. Un tipo que había sido hace no sé cuánto tiempo, ya te digo, un jefe de prensa un jefe de prensa estos que tenía Podemos, pues un jodido aparachi, de esos que cree que iban a llegar a dominar España con sus rollos, sus teorías, y al final pues llegaron a donde llegaron. Y que ahora está la posición de la comunicación de la mayonesa Calvé, yo qué sé, tronco. Bueno, no es normal que veas a personas que están permanentemente dándote palos un día tras de otro con un odio y un... Es decir, pero yo qué sé he hecho a vosotros, si no sé, o sea, no tenéis problemas más importantes en este país. Yo tengo cuentas que son prácticamente dedicadas a mí en exclusiva. De auténticos tarados, que llevan años, literalmente, poniéndome tweets cada semana, 2 o 3 al día. Porque esto ya cómo se soluciona. O sea, se soluciona o acabando en la cárcel o pasando de ellos, que es al final lo que uno hace. Pues pasas de ellos. Pues mira, chico, había un colega mío de Zaragoza, Mariano, tío muy majete, además que escribe muy bien. Sacó un libro maravilloso, La movida que nos salvó. Me dijo una vez, mira, tío, porque tuve una bronca muy gorda. ¿Sabes por qué, además, concretamente? Porque igual pues, estaba con una amiga que tenemos en común en un bar tomándome algo, que además era amiga nuestra, amiga sin más connotaciones, y al día siguiente ya estaban en el propio Twitter discutiendo de que si yo estaba liada con esta chica o no. Pero ¿cómo sois tan malos, tío? Luego, ¿qué veis con los cuidados? ¿Los cuidados de qué? Si sois más malos que un dolor. En definitiva, creo que el ecosistema está realmente podrido. Entonces no me los creo. Yo creo que lo que hay que hacer es primero tener respeto por los demás, trabajar y confrontar profesionalmente si hay algún problema. Pero déjate de mensajitos por detrás y déjate de historias, porque si no, al final, cuando uno se entera de cosas, yo además soy una persona extraordinariamente rencorosa y no perdono fácil. Y a mí cuando se me mete alguien en la cabeza no perdono fácil, lo que pasa es que tengo otras cosas que hacer. Pero bueno, pues ahí estamos. Tengo que decir que estuvo Luna Miguel aquí y se puso a hablar de los libros que habían marcado a su generación y citó La trampa de la diversidad y Arden las redes de Juan Soto Ibars, citó Tu trampa de la diversidad y el libro de Soto. Uh-huh. Y creo que eso es lo que va a quedar realmente, que la gente, aunque tenga distancia o no, creo que van a quedar como libros que articularon la conversación durante como mínimo 5 años y que han llegado muy hondo a mucha gente. Es que no quiero acabar siendo Radio Kill de Videostar, no quiero acabar siendo los Bagels. Yo tengo muchas cosas que hacer, o sea, eso es algo que a mí me pone nerviosito. Yo la gente que se lo hace con la mejor de las intenciones, pero queridos amigos, dejad de hacerlo. O sea, esto de ver una noticia de no sé qué, de la diversity en no sé dónde, y viene y es trampa, Bernabé no es trampa, ¿no? Como busca mi aprobación, es trampa, yo qué sé, si es trampa o no es trampa, ¿qué es esto? No, en serio, hablando en serio. Yo estoy satisfecho de ese libro. De hecho, probablemente habrá noticias internacionales del mismo. Estoy satisfecho en lo profesional, en lo económico, en todo. Ahora, para una persona que escribe, yo además ese libro, yo no soy ningún experto en el asunto, es decir, yo soy una persona que escribe el mundo que ve y describí ese momento de unas cuestiones que yo creo que eran de importancia, pero luego he seguido escribiendo y seguiré escribiendo. Entonces es verdad que sí preocupa que hay un momento en que eso lo empiezas a vivir como un lastre, sobre todo cuando ha habido un debate tan viciado y tan asqueroso sobre ese libro. Yo evidentemente al libro no le digo el libro, digo el puto libro en casa, yo no digo el título. le tengo ya una cierta... claro, hay un momento en que ya estás harto. Entonces, hombre, es normal que todo el mundo te pregunte, por eso yo insistía en las entrevistas de la distancia. Oye, mira, no se habla del libro este, pero bueno, pues ya hay un momento en que lo asumes con normalidad, pero sí hay por otro lado, bueno, pues un cierto temor o terror
a que acabe por los bares dentro de 10 años desdentado y tal, diciendo, yo escribí La trampa, invítame a algo, ¿no? Eso sería patetiquísimo, ¿no? Bueno, nos quedan 4 minutos. Me ha venido a la cabeza un detalle que me gustó mucho. Me encontré en una presentación del libro a Federico Severino, que dirigió el Instituto 25M de Podemos, y me dijo, he vivido estos años con tanta hostilidad que ahora cuando me cruzo a un activista de izquierdas, lo primero que hago es decirle, te pido perdón. Dice, no sé lo que he hecho, pero seguramente algo he hecho, ¿no? Severino se ha ido a vivir a Cuba, que supongo que tiene que ver un poco con no estar muy atraído por los ambientes en España, y creo que eso que es verdad que todos tenemos que girar un poco de izquierdas o no de izquierdas, pero que ha habido unos años de muchísimo vicio de insultar a los demás y que hay que parar esto de alguna manera. Me parece interesante esto que dices de que se traduzca a otro país La trampa de la diversidad, porque está bien ver qué reacciones va a tener en un sitio donde tú no eres el centro y donde se va a valorar por el texto. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues hay un momento, ya te digo, en que yo creo que hemos vivido unos años intensos, pero creo que también cuando sometes a un ecosistema a presión, ves exactamente cómo está compuesto el asunto, ¿no? Y tenía cosas que no eran sanas. Espero que la siguiente generación que le toque encarar un momento de cambio, porque creo que la nuestra ya lo que le queda, como digo en Ya estamos al final de algo, creo que lo que le queda es intentar que esto no se acabe destruyendo del todo. Y esto ya me pongo serio, creo que es una tarea que tenemos encima muy jodida, que es que tenemos una involución democrática muy seria a las puertas, y esto no es una broma. Si conseguimos salvar eso, espero que la siguiente generación que llegue sea más generosa con los demás, sea menos competitiva, sea más honrada y sea menos, hostil, ¿no? Yo he sido terriblemente hostil con determinadas personas, yo también lo reconozco. He sido probablemente más honrado porque no me sale andar tonteando por detrás con mensajitos y con cosas, pero yo reconozco que he sido enormemente hostil con mucha gente. Y que también pues era una manera, supongo, pues de hacerte ver y de tal, ¿no? Llega un momento que, mira, yo ahora que tengo un pequeño predicamento, pero estoy viviendo un buen momento profesional, escribo en 2 medios nacionales, escribo para una televisión internacional, de vez en cuando me llevan a la radio, en fin, no me va mal. Intento cada vez ser lo más cauto posible, porque es que me da miedo, tía, cómo está el asunto. Por primera vez en mi vida, creo que lo de tener relación adulto va de esto, es empezar a tener miedo de las cosas. Cuando tenía 20 años todo era, ojalá venga la revolución, ¿no? Y tal, y es decir, sí, ojalá venga, pero cuidadito, que hay veces que vivimos en un país que siempre ha fluctuado entre el drama y la tragedia, y pasamos de ser dramáticos a ser realmente trágicos y a regar los campos de sangre. Y esto no es una broma. Entonces, yo creo que cuando estás escribiendo artículos en prensa, tienes una cierta responsabilidad. No puedes pensar solo en el clickbait, no puedes pensar en tal, voy a decir ahora de que es un tal y no sé qué y tal. Lo que no es normal es que hoy salga Carlos Herrera diciendo cómo ha calificado a los de Podemos. Les ha llamado un insulto realmente feo, un tío que tiene un programa de radio a nivel nacional. Es decir, oiga, controle usted su lenguaje. Si yo dijera lo que pienso aquí en estos micrófonos de Carlos Herrera, se le caería el peluquín a esta señorita que tenemos aquí. Pero procuro mantener unas formas, porque creo que las formas son importantes, cada vez las aprecio más. Una sociedad que pierde las formas es una sociedad que camina hacia la barbarie. Es decir, el que tú tengas que saludar a tu vecino que te cae en el ascensor no es mala cosa. La interacción amable entre desconocidos, incluso entre gente que no te cae bien, es necesaria, porque eso nos evita el luego tener que luego andar a puñaladas entre nosotros. Ahora, cuando tú tienes la necesidad o te crees con la capacidad de denunciar a tu vecino porque crees que es muy malo, ahí estamos entrando en un terreno peligroso. Y ojo, no estamos todavía en un terreno de confrontación civil en España, pero sí estamos en un punto donde se empieza a despreciar con gran hostilidad al que ya consideramos el enemigo político. Y no entre la gente que se dedica a esto, entre la gente que utiliza Twitter y que uno está trabajando en una panadería, el otro en un no sé dónde. Eso sí tiene peligro. Pues con este llamamiento a la cordura y la concordia despedimos el programa. Muchas gracias, Daniel, por venir. Gracias, Víctor. Y gracias a todos los que nos escucháis cada miércoles.